En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado a redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya de noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron.
Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura, el Evangelio, lo que vemos hoy es este pasaje de cuando vuelven hacia Cafarnaúm en barca, cómo Jesús se les aparece caminando sobre las aguas, cómo ellos se quedan un poco extrañados de toda esta historia y como escandalizados. No acaban de entender las cosas y cuando se dan cuenta que es Él, como medio milagrosamente, sin saber cómo, quieren que entre en la barca y llegan a la playa. En realidad, todo esto viene como punto intermedio entre lo que es más importante, la multiplicación de los panes y peces de ayer, y lo que será todo el gran discurso y discusión sobre el pan de vida y Jesús como auténtico alimento que se nos da, y entonces nos hace por en medio este milagro especial de la presencia de Jesús. Pero todo esto lo iremos viendo los próximos días en la misa de cada día. Mientras que el Evangelio, en la primera lectura de hoy, es esta institución de los diáconos. El problema era claro. En Jerusalén había una sola comunidad cristiana, pero dividida en dos tipos de gente: los que ahí llaman hebreos y los helenistas. Los hebreos son los que son de raza hebrea y que hablan el arameo. Los helenistas son los que son de habla griega. En aquellos tiempos había un bilingüismo al mismo nivel que hay hoy aquí en Barcelona, como la gente habla catalán y castellano, y hay unos que hablan más catalán y otros más castellano. Allí había bilingüismo, la lengua propia del lugar era el arameo, el hebreo ya se había perdido hacía prácticamente 4 siglos, que la gente ya no lo hablaba, era lengua antigua, hablaban el arameo. De hecho el hebreo es un dialecto del arameo. Hablaban el arameo, pero desde la invasión en el siglo IV de Alejandro Magno, pues la lengua franca, la que hablaban todos los pueblos de la zona, era el griego. Y así había este bilingüismo que la mayoría de gente, incluso los hebreos que hablaban el arameo, chapurreaban al menos el griego. Era una segunda lengua que muchos hablaban. Pero había gente que no hablaba casi el arameo y su lengua era el griego. Son los helenistas. Y por lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles, había como una forma de discriminación hacia los de origen griego en el momento de repartir lo que se recogía, de lo que eran las colectas, de lo que era el mantenimiento de las viudas y los huérfanos. Tanto es así que llegan las quejas hasta los apóstoles, y los apóstoles, que nos sirven para estas cosas, para repartir, deciden, junto con la comunidad, nombrar a 7 personas que sean los que repartan, los que se dediquen a la administración, los que sean los que reparten los bienes, los responsables de los bienes de la Iglesia. Y estos son los diáconos. Diácono, que quiere decir servidor. Instituyen 7 diáconos, y de entre ellos al primer diácono, al protodiácono, que es San Esteban. Lo curioso es que cuando uno ve estos 7 nombres, los 7 nombres son de origen griego, no son de los hebreos. Y lo hacen expresamente, aunque hay 2 teorías. Una que diría que ya habían diáconos hebreos, pero bueno, es discutible porque aquí es la primera vez que aparecen los diáconos, y parece que lo hacen precisamente porque dicen son gente llena de espíritu que sabrá hacerlo bien y no discriminará unos de otros. Los mismos Hechos de los Apóstoles nos hablarán después que la función de los diáconos no era solo y únicamente el atender a los huérfanos y a las viudas, lo que sería hoy una especie de cáritas, sino que lo que hacían también era la palabra de Dios y anunciar la palabra de Dios. Era la fe y la caridad, pero con una diferencia.
con los apóstoles, participan del carisma de los apóstoles, por eso se les impone las manos, por eso el diácono es parte del orden, del sacramento del orden. Pero el sacramento del orden es un sacramento muy raro, porque es un solo sacramento, pero tiene como 3, podríamos llamar fases, 3 grados. Uno es el orden pleno, ese es el obispo. El obispo sucesor de los apóstoles es el que tiene el orden sacerdotal en pleno grado. Él es el sucesor de los apóstoles. Él tiene el mismo espíritu que los apóstoles. Ese es el orden sacerdotal. Después tiene un segundo grado, que es lo que llamamos el presbiterado o los sacerdotes, que no somos sacerdotes por nosotros mismos, sino que estamos al servicio del obispo o al servicio de la Iglesia, pero como colaboradores del obispo. Tenemos, sí, el orden sacerdotal, pero en realidad como colaboradores, no plenamente. Somos este grado inferior del sacerdocio, segundo grado, el inferior del sacerdocio, para poder estar al servicio de toda la Iglesia como colaboradores de los apóstoles y como pastores de una porción de Iglesia a la que el obispo nos dé para poder colaborar con él. Y después existe un tercer grado que es curioso, que es el del diácono, que resulta que hace parte de este sacramento del orden, pero no del sacerdocio. Y entonces algunos aquí a veces piensan, ¿cómo que no? Pero si bautiza, pero si yo he visto diáconos que casan, si yo he visto diáconos que leen el Evangelio y hacen homilías, ¿cómo es posible que digan que no participa del sacerdocio? Pues no. Sí del orden, sacramento del orden, pero solo para el servicio. Entonces, ¿por qué pueden bautizar? ¿Por qué casan? ¿Por qué leen el Evangelio? Pues la razón es muy sencilla, porque es aquello que cualquier laico podría hacer con una orden especial del obispo. De hecho, el bautizar lo reservamos a los sacerdotes para que esté, pero podría bautizar cualquiera. Todos podríamos bautizar, y de hecho cuando enseñamos la catequesis todos sabemos de niños que en caso de emergencia, cuando por lo que sea hay una guerra o una imposibilidad grave y en el tiempo o alguien se está muriendo, uno tiene la potestad de poder bautizar. ¿Cuántos médicos y enfermeras han bautizado a niños que estaban a punto de morir o a gente que no estaba bautizada y pidió el bautismo y no había posibilidad en ese momento de encontrar cura y estaban en peligro de muerte y lo han bautizado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que nos traen los niños a bautizar y ya estaban bautizados porque habían estado en peligro de muerte en su nacimiento y fueron bautizados en el hospital y no eran sacerdotes los que bautizaban? Y el bautismo es válido. Lo hacemos después bajo condición para garantizar que todo esté bien, pero el bautismo no es el que entonces hacemos nosotros, sino el que se hizo en el hospital. Y casar, el que casa en realidad son los contrayentes. El sacerdote, el diácono, es solo un testigo de la Iglesia para garantizar que realmente hay boda, y porque así lo marcó el Concilio de Trento para evitar tantos engaños que habían en muchas bodas, sobre todo por parte de ciertas familias ricas, con lo que eran las bodas secretas. Pero el obispo puede dar permiso a cualquiera de ser, cualquier cristiano bien, de poder ser testigo de una boda y hacer que la boda sea válida por ello. Y leer el Evangelio y proclamar la palabra de Dios allí donde pueden faltar sacerdotes, el obispo lo puede encomendar a un laico. ¿Qué es lo que no puede encomendar a un laico porque es propio del sacerdote y propio del obispo? Lo que es la misa, propia del sacerdote, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confirmación, eso sí que toca al obispo o a los sacerdotes. Eso es lo propio sacerdotal, la parte sacramental
que no es el bautismo y que no es el matrimonio, todos los demás sacramentos, la unción de enfermos, el mismo orden, todas estas cosas son del obispo, y con el obispo del cura, algunas por delegación del obispo. Pero el diácono vuelve hoy a tener fuerza. Desde hace unos años vuelven a ver los diáconos permanentes, con todos los problemas que trae y todas las cosas buenas que traen. Para nosotros los diáconos han de ser, tal como lo marcaron al principio, los grandes responsables en nombre de los obispos de organizar la caridad de la Iglesia, de colaborar en la predicación con los sacerdotes y obispos, de ser testimonios desde el matrimonio, desde la vida normal de Cristo, junto a los demás cristianos, siendo modelos de fe, para que podamos llegar todos a una vida cristiana plena y entrar en el reino de los cielos. Pidamos al Señor que escuche nuestras súplicas en este tiempo glorioso de Pascua. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu Santo nos haga sentir con mayor intensidad cada día el dolor de la mutua división, roguemos al Señor. Por nuestro Papa Francisco y por los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine y les dé fuerza. Roguemos al Señor. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra parroquia y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para que estaremos en toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti,
Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Teresa y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.